Hola, hola, buenas tardes. Voy a poner unos comentarios en lo que se conecta alguien. Ay. Ok. Pues bueno, bienvenidos a el live de esta semana que se va a tratar de el sobrepeso. Se titula Más allá del sobrepeso, lo que tu cuerpo quiere decirte. Y bueno, para empezar vamos a hablar de qué se considera sobrepeso. Y pues bueno, básicamente, de una forma muy resumida, pues es estar por encima de ese rango de peso que está como establecido para nuestra altura, ¿no? Se calcula con el índice de masa corporal, etc. Entonces, todas esas gráficas en donde, pues básicamente los médicos, los nutriólogos, checan cuánto deberíamos de estar pesando, pues se obtienen con promedios, ¿no? Se toma una muestra grande de población y se saca un promedio. Entonces, pues quise empezar hablando de esto porque es algo que aprendí, sobre todo cuando mi bebé estaba pequeña, de un pediatra llamado Carlos González, pues era que de pronto no tenemos como que casarnos con quedar siempre dentro de las gráficas, ¿no? Entonces eso es al final solo un parámetro que nos dice en promedio cuánto deberíamos de estar pesando, ¿no? Dependiendo de lo que medimos, etcétera. Pero, pues bueno, lo vemos todos los días en las calles, ¿no? O sea, existe gente bien diferente, más alta, más chaparrita, más llenita, más delgada. Entonces, pretender que todos estemos como en ese promedio, pues es un poco complicado, ¿no? Esto sobre todo, es importante sobre todo cuando esta diferencia en kilos y, bueno, esta charla la llevé como hacia el sobrepeso, pero también aplica para cuando tenemos poco peso, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en mi caso personal, después de tener a mi hija, yo bajé de peso, ¿no? Bajé como 4 kilos que ya no pude volver a recuperar. Entonces, a veces también es como ese otro lado, ¿no? De estar por debajo y pues de no encajar en esas gráficas. Entonces, cuando son pocos kilos, pues no debería de haber mucho de qué preocuparse, sobre todo si nos estamos sintiendo saludables, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo antes de ser mamá siempre salía como en el límite inferior de las gráficas, ¿no? Pesaba así, estaba en la rayita. Ahorita ya estoy fuera de ellas, pero por un par de kilos, ¿no? Pero bueno, ¿en qué me enfoco? Pues en que me siento saludable, incluso más que cuando estaba dentro de las gráficas. Y que trato de llevar una vida saludable, ¿no? También eso es bien importante, que independientemente de cómo esté mi peso, si yo estoy cumpliendo con lo básico para cuidar mi salud, alimentación, hidratación, ejercicio, descanso, manejo del estrés, y me siento saludable, pues no debería de haber mayor problema con el peso, ¿no? A veces es un poquito estético o presión social, ¿no? Que de pronto te ven muy delgado o delgada y la crítica, ¿no? De, ay, te ves muy flaca, ¿por qué? ¿No? ¿Que no estás comiendo bien? O cuando te ven más llenito, lo mismo, ¿no? Así como, ay, como que subiste unos kilitos de peso, ¿no? No sé. O sea, siempre es como esa presión social. Pero aquí lo importante es cómo nos sentimos nosotros. Ahora, también existe que, pues a veces, independientemente de la presión social o de si nos sentimos saludables, pues sí hay veces que no estamos conformes con nuestra apariencia física, ¿no? Para eso, les voy a mencionar Ayurveda. En Ayurveda existen 3 constituciones, que lo vimos creo que hace 2 semanas, ¿no? Lo de los doshas. Estas 2 constituciones se llaman en sánscrito Vata, Pitta y Kapha. Cada una de ellas está formada por 2 elementos
y cada una de ellas nos da ciertas características. Todos tenemos las tres, pero siempre nos predomina más una, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen una constitución predominante Vata, que es mi caso, entre muchas otras características, pues son personas muy delgadas, ¿no? La complexión se llama ectomorfo, que son personas muy delgaditas, ¿no? Que difícilmente las vas a ver llenitas, porque así es su complexión, ¿no? Entonces eso es para las personas Vata. Para las personas Pita, pues tienen una complexión más moderada, que se llama mesomorfa, y pues que es como la que acepta la sociedad, ¿no? No estás tan delgado, no estás tan llenito, y entonces pues no vas a recibir este tipo de comentarios de por qué estás tan flaca o por qué ya subiste de peso, ¿no? Porque estás como en el medio, ¿no? En lo que acepta la sociedad. Pero ese es el tipo de complexión de las personas con predominancia Pita. Y luego está Kapha, que esas personas tienden a tener una complexión que se llama endomorfo, que son más llenitos, ¿no? Que nunca vas a ver a un Kapha delgado, a menos de que haya un desequilibrio muy fuerte, ¿no? Pero incluso pues, sus huesos son anchos, ¿no? O sea, tienen unos huesos muy gruesos, que aunque a lo mejor tú ves que no tienen pancita, no tienen ese exceso de grasa, pues siempre se ven como más anchitos, ¿no? O anchitas. Entonces, es porque cada constitución, porque lo que nos conforma a cada uno de nosotros, pues tiende hacia ciertas características físicas, una de ellas, la complexión. Entonces, si yo, que soy predominante Vata, que la mayor parte de mi vida, mientras esté en equilibrio, voy a ser una persona delgada, de pronto por, no sé, algo emocional, presión social, lo que sea, no estoy conforme con mi aspecto físico, ¿no? Hablando de complexión, y trato de hacer 1000 cosas para subir de peso, quizá lo logre, pero si lo logro también voy a estarme ganando un desequilibrio, ¿no? Porque para subir de peso, pues o tienes que comer de más, o tienes que comer alimentos que te engorden, ¿no? Entonces el simple hecho de comer de más le va a dar en la torre a tu digestión, vas a tener toxinas, etcétera, y te vas a desequilibrar, ¿no? Entonces es bien importante conocer nuestra constitución, saber que cuando yo tengo esa constitución equilibrada, hacia qué complexión tiendo y aceptarla, ¿no? Eso es bien importante, y en el caso en el que no suceda, creo que sí se tiene que hacer un trabajo emocional, ¿no? Nos contaba uno de mis profes de Ayurveda que él tiene una predominancia Vata, y entonces cuando era joven era muy delgado, ¿no? Pero tenía otros hermanos que se la vivían en el gimnasio y que estaban bien fuertes y que se burlaban de él, ¿no? Entonces esa presión, esa burla, etcétera, lo hacía no aceptar su complexión y lo llevó pues a estar ahí comiendo cosas que lo iban a ayudar a ganar peso, ir al gimnasio y ahí como clavarse en esto de aumentar masa muscular, ¿no? Y se desequilibró, o sea, empezó a sentir pesadez pues en la cabeza, ¿no? Como la mente nublada, entre otras cosas, porque él solito, al no aceptar su complexión de su constitución, se provocó ese desequilibrio, ¿no? Entonces sí es bien, bien importante que una vez que conozco mi complexión, perdón, mi constitución, pues acepte la complexión que me tocó, ¿no? Y bueno, también aquí una frase que me encontré por ahí que me pareció muy adecuada y me gustó mucho, que todos los cuerpos son bellos, ¿no? Que creo que esto es importante, sobre todo en el nuestro, ¿no? En el cuerpo propio, aprender a verlo bello como sea que sea, ¿no? Pero no todos los cuerpos son sanos, ¿no? Esa es la frase completa. Todos los cuerpos son bellos, pero no todos los cuerpos son sanos. Y creo que eso es lo que de verdad nos tiene que importar más que el cómo nos vemos o cómo nos ven los demás, qué tan saludables estamos, ¿no? Si esa complexión que tengo es porque no estoy saludable, entonces sí tengo que trabajar, no tanto en cambiar la complexión, sino en cambiar esos hábitos que me están enfermando o que me están provocando tal desequilibrio, ¿no? Y bueno, para Ayurveda hay dos principales causas de sobrepeso. La primera es un exceso de toxinas, que en sánscrito se les conoce como ama,
que se producen principalmente por una mala digestión. Cuando estamos comiendo en exceso, cuando estamos comiendo quizá de una forma muy irregular, que no tenemos rutina u horarios, no me acuerdo si en la plática de las 5 claves para una buena salud les hablaba de que no nada más es importante el qué comemos, sino el cómo lo comemos, ¿no? Yo puedo estar comiendo el platillo más adecuado para mi constitución, con quizá alimentos recién cosechados, sin pesticidas, etcétera, pero es importante cómo lo estoy comiendo. Si estoy comiendo distraída, ¿no? Por acá mi plato hermoso, pero por acá con el celular, eso me puede provocar una mala digestión. Si estoy comiendo a las carreras porque a lo mejor así me lo pide mi rutina, mi trabajo, eso me puede también provocar una mala digestión, ¿no? Si estoy combinando alimentos que no debo de combinar, si estoy a lo mejor en la comida tomando bebidas frías que apagan mi fuego digestivo, también me va a provocar una mala digestión. Entonces es bien importante no nada más qué comemos, sino también cómo lo comemos. Y cuando no lo hacemos de la forma correcta, entonces esa mala digestión produce estas toxinas o este AMA, y eso se va acumulando en nuestro cuerpo en forma de inflamación, en forma de grasa, ¿no? Y eso es lo que nos puede estar provocando el exceso de peso. ¿Cómo se eliminan esas toxinas? Hay un hábito bien simple que por ahí también en algún momento subí el video, y es el raspado de lengua, que se hace con un dispositivo como en forma de U, ya sea de acero inoxidable o de cobre, y se barre, ¿no? la lengua. Es muy similar a, de pronto ya muchos cepillos tienen en la parte de atrás como un cepillito para con eso limpiarse la lengua. No funciona igual, como les digo es acero o de cobre y es muy delgadito. Se los voy a enseñar, no me tardo. Es este es de acero inoxidable. Entonces, con esto que es muy delgadito y que es duro porque es de acero inoxidable, pues se retira toda esa toxina de la lengua. ¿Por qué de la lengua? Porque mientras dormimos, el cuerpo se regenera, se repara y se desintoxica. Y uno de los lugares por los que libera esa toxina o ese AMA es por la lengua. Entonces, cuando yo todas las mañanas, antes de comer cualquier alimento, tomar agua, de hacer cualquier cosa, me raspo la lengua, voy a estar retirando esa toxina que durante la noche está sacando mi cuerpo, ¿no? Entonces esa es una forma de ayudarle. Pero también le podemos ayudar al cuerpo a desintoxicarse o a ya no estar produciendo más toxina, llevando una alimentación adecuada para mi constitución. Porque en Ayurveda no es como que te digan, todo esto es lo que tienes que consumir porque es lo más saludable, sino que se especializa en cada constitución, ¿no? Hay alimentos que le van bien a Vata, alimentos que le van bien a Pitta y alimentos que le van bien a Kapha, pero no todos le van a caer bien a las tres constituciones, ¿no? Entonces es importante conocer mi constitución para saber, pues, cuál es mi complexión como de nacimiento y también para saber cómo es que me tengo que alimentar para que la digestión esté funcionando de forma correcta y no producir toxina. Y también lo que les decía, ¿no? Es bien importante a nuestro estómago, le gusta mucho la rutina, tener horarios, ¿no? Que todos los días desayuno a la misma hora, como a la misma hora, ceno a la misma hora. Incluso, ahorita les mencioné 3 comidas porque es como lo más típico, pero dependiendo de la constitución, también son diferentes las recomendaciones. Vata, por ejemplo, tiene que hacer 5 comidas al día, porque son metabolismos más rápidos. Pitta con 3 está bien, pero 3 bien, ¿no? Consistentes. Y Kapha, que tiene una digestión como más lenta, se le recomienda hacer solo 2 comidas al día. Y también se recomiendan horarios, ¿no? Por ejemplo, en Pitta los horarios más adecuados para esas 5 comidas son las 7 de la mañana, las 10, la 1, las 4 y las 7. Para Kapha las 10 de la mañana y las 6. Y para Pitta no me acuerdo. Pero bueno, si no hay luego se las pongo, se me olvidaron las de Pitta.
Pero bueno, hay horarios para cada constitución, ¿no? Que también eso es importante. Y lo que les decía hace un momento, también el cómo estoy comiendo, que me dé como ese tiempo de solo concentrarme en mi alimentación sin estarme distrayendo con conversaciones, con televisión, con celular, sino hacer una alimentación consciente en donde estoy con los 5 sentidos disfrutando mi alimento, ¿no? Lo estoy viendo, lo estoy oliendo, lo estoy saboreando y lo estoy también tocando quizá, ¿no? De hecho, en Ayurveda es bien importante comer con las manos porque haces como esa conexión y aparte en cada uno de nuestros dedos está representado cada uno de los 5 elementos y bueno, es ahí como también favorecer la digestión y la nutrición cuando lo hacemos con las manos, ¿no? Y bueno, además de la alimentación, para mantenernos sin toxinas o con un nivel mínimo de toxinas, pues también es importante el ejercicio, ¿no? Cuando nosotros estamos quizá comiendo de más, o a lo mejor no de más, ¿no? Estamos comiendo lo que tenemos que comer. Por cierto, algo para saber de qué tamaño tiene que ser su porción, se utiliza una medida que se llama Anjali. El Anjali Mudra, por ejemplo, es cuando ponemos las manos en el centro del pecho. Y el Anjali como medida son las manos igual, pero las abrimos como en cuenquito. Y entonces lo que me cabría ahí, en el cuenquito que forman mis manos, es lo que tengo que consumir en cada uno de mis alimentos, ¿no? O sea, es como mi medida ideal. Entonces, bueno, estamos comiendo quizá de más o quizá no de más, pero no estamos quemando las calorías que estamos consumiendo porque tenemos una vida sedentaria, pues también eso nos va a llevar al sobrepeso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante también el ejercicio constante, y no tiene que ser intenso, con ejercicio moderado es suficiente, a lo mejor con una caminata diaria. Hay como una fórmula de cuánto es lo que tenemos que estar haciendo de ejercicio a la semana y son al menos 3 días. O sea, 2, pues ya no me van a servir de mucho, ¿no? Al menos 3 días a la semana, ideal 5 o 6, y cada día hacer al menos 30 minutos, ideal 45, ¿no? Ya con esa cantidad de ejercicio, pues ya empiezo a ver beneficios en mi salud. Y puede ser a lo mejor desde una caminata, ¿no? Pero una caminata consciente, porque a veces me ha tocado que muchos me dicen, bueno, sí camino mucho en el día, porque en la mañana camino de aquí a la escuela de mi hijo y de regreso, y luego en la tarde camino por las tortillas y la comida. Eso no cuenta como caminata. Caminata es, me pongo tenis, me pongo ropa cómoda, me agarro un circuito o a lo mejor hasta dentro de mi casa en un pasillo, pero me concentro solo en la caminata, ¿no? Y checo mi tiempo de no caminar menos de media hora. Entonces, bueno, por eso la importancia del ejercicio, para quemar las calorías que estamos consumiendo. Y bueno, ¿qué otra cosa nos lleva al sobrepeso? Pues estar comiendo o en exceso o cosas que no debemos, ¿no? Grasas, ultraprocesados, azúcares, harinas, ¿no? Todo eso eventualmente nos va a llevar a tener kilitos de más, a tener una mala digestión, etc. Otra cosa que nos puede ayudar también con la desintoxicación, hay un platillo ayurvédico que se llama Kichari, que es, bueno, la receta original es arroz basmati, que es el arroz de la India, con frijol mungo, ¿no? Que también es como de la India, y algunos vegetales. Pero se han adaptado las recetas a nuestra región, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo hago con arroz integral, que es lo mejor también para la digestión, con lenteja, todo va revuelto, con ejote, se le puede poner también nopal, espinaca, hay como muchas opciones. De hecho, tengo un video bastante larguito porque explico el paso a paso de cómo se hace, se los voy a poner yo creo que aquí en los comentarios más tarde, porque esta combinación de alimentos ayuda también con la desintoxicación y a mejorar la digestión. Entonces, consumir Kichari una vez a la semana también nos va a ayudar a depurar. Yo siempre les recomiendo que ese día a la semana sea el lunes, porque generalmente venimos del fin de semana de estar pues consumiendo cosas que no debemos.
Y entonces pues es como bueno que el día lunes depuremos, ¿no? Incluso cuando hacen el raspado de lengua, a mí me pasaba antes, cuando empecé a rasparme la lengua, que justo los lunes era cuando más me salía. Sale una capita que puede ser transparente, blanquecina, amarilla, dicen que hasta café o negra, ¿no? Dependiendo del grado de toxicidad. Mientras más oscura es que había más toxina. Entonces cuando empecé con el raspado de lengua, me pasaba que toda la semana era blanca, ¿no? Blanca, tirándole a transparente, pero justo los fines de semana o el lunes salía más amarillita, porque pues me ponía ahí a comer de todo, ¿no? Entonces, bueno, con el Kichari se puede hacer esta depuración semanal, ¿no? Hay algunas otras recomendaciones, pero bueno, estas son como generales. ¿Y cuál es la otra causa que reconoce Ayurveda para el sobrepeso? Y es un desequilibrio en la constitución kapha. La constitución kapha es la que les decía que tiene esa complexión más llenita, ¿no? Que aunque no estén desequilibrados, tengan una vida sana, pues siempre se van a ver llenitos porque son más anchos incluso del esqueleto, ¿no? Kapha está formado por agua y por tierra. Si ustedes mezclan agua y tierra, pues se hace un lodito pesado, ¿no? Entonces, esas son las características de kapha, es muy pesado y es lento, ¿no? Como en su fluir es muy lento. Entonces, cuando llegamos a tener este dosha desequilibrado, independientemente del que yo sea, por ejemplo, yo que tengo mi constitución vata, puedo también de pronto tener un desequilibrio kapha, ¿no? Si de pronto me ven ahí medio gordis, es porque quizá ya se me desequilibró kapha. Y también kapha está muy relacionado con las hormonas, ¿no? De hecho, es muy común que en mujeres entre 40, cercanas a los 40 o más adelante, por todo este movimiento que se da hormonal, lleguen a tener un desequilibrio kapha, independientemente de qué constitución sea la que las predomine, ¿no? Entonces, también ese sobrepeso está relacionado con desequilibrios hormonales. Para tratar estos desequilibrios hormonales, de igual forma, ¿no? O sea, siempre se las voy a estar repitiendo las 5 claves para una buena salud porque ayudan prácticamente en todo. Entonces, para poder regular nuestras hormonas, pues tenemos que tener una buena alimentación, ¿no? De acuerdo a nuestra constitución, en tales horarios, tantas veces al día según mi constitución me lo recomienda, los alimentos que son mejores para mi constitución, la cantidad que les dije, ¿no? Y también hay una herramienta que se llama ciclo de semillas, que mientras como mujeres están menstruando, que todavía tienen el ciclo activo, del día 1, el día 1 es el día que te baja, ese es el día 1, del día 1 al día 14 vas a consumir semilla de calabaza, linaza y chía. Una cucharada de cada una, como tú quieras, te lo puedes botanear en un licuado, en tu ensalada, como se te ocurra, pero que durante el día te comas esas 3 cucharadas. Aquí lo único que hay que tener en cuenta, la semilla de calabaza pelada y no con sal, y la chía se tiene que moler, porque es difícil que la aprovechemos masticándola, porque no llegamos a triturarla también, ¿no? Entonces, molida, pero tiene que ser prácticamente recién molida porque se tarda 4 horas en oxidar y no la queremos consumir oxidada, ¿no? Entonces, idealmente que la muelas al momento. Después, bueno, estas semillas nos ayudan con la producción de estrógenos, ¿no? También hay algunos alimentos que se pueden añadir a este ciclo que también nos ayudan con los estrógenos. Después del día 15 al día 28 es una cucharada de semilla de girasol y una cucharada de ajonjolí, ¿no? Igual, como quieras ahí ponerlas en la ensalada, lo que sea. Y también hay algunos alimentos que nos ayudan con la producción de progesterona como para complementar el ciclo de semillas. Para las mujeres que ya no están menstruando, se puede hacer con la luna. El día que entra la luna nueva cuenta como el día 1. Y de ahí al 14 son las primeras semillas, que era semilla de calabaza, chía y linaza,
y a partir del día 15 las otras, ¿no? Semilla de girasol y ajonjolí. Y entonces te vas guiando por la luna, y entonces eso hace que se simule, aunque ya no haya periodo, que se simule este ciclo hormonal, ¿no? Entonces, bueno, también eso nos puede servir con las hormonas. El ejercicio también nos va a ayudar a regular nuestro sistema endocrino, y un buen descanso. También el buen descanso es así súper esencial para una buena salud hormonal. ¿Cómo es el buen descanso? Igual lo menciono en la charla de las 5 claves para una buena salud, pero en resumen es dormir en horas adecuadas. Ayurveda nos dice a las 10 de la noche estar ya en la cama. Y si nos vamos más como hacia la medicina moderna, nos dice que de 11 de la noche a 3 de la mañana, uno de los procesos de regeneración que sucede en nuestro cuerpo mientras dormimos es la disminución del cortisol. Entonces, a las 11, igual, ya tenemos que estar dormidos, ¿no? Entonces, eso, el horario. También que para tener un buen descanso hay que estar conectados con los ritmos biológicos, y entonces, en cuanto se mete el sol, o sea, esa es nuestra señal de actividad, ¿no? Sale el sol y ya tenemos que estar haciendo cosas. Se mete el sol y ya hay que empezar a bajar el ritmo. Ahorita se está metiendo, creo, como 7:30 por acá. Entonces, a esa hora, idealmente, teléfonos apagados, pantallas apagadas, que las luces sean cálidas, ¿no? Estos foquitos amarillos que no tengan como demasiada luz, porque a nuestro cuerpo es muy fácil engañarlo. Y si hay mucha luz, la iluminación de la pantalla, del teléfono, de la computadora, de la televisión, o los focos que alumbran mucho, pues el cuerpo sigue pensando que es de día, y entonces no suceden estos procesos hormonales naturales de la melatonina y demás, y eso hace que no tengamos un buen descanso, ¿no? Entonces, pues eso es bien importante, el empezar a bajar el ritmo en cuanto se mete el sol, el horario en el que dormimos y también el horario en el que nos despertamos. Como les decía, es muy importante estar conectados con los ritmos de la naturaleza. Entonces, cuando el sol sale, pues ya todos tendríamos que estar levantados, ¿no? También depende un poquito de la constitución. Por ejemplo, Vata, que somos quienes tenemos como el metabolismo más acelerado y por lo mismo necesitamos más descanso, somos como los que tenemos el chance de levantarnos más tarde, ¿no? Pero ese tarde es con el amanecer, que es como a las 6 de la mañana. Después los Pita, que son como los que tienen más energía, les va bien incluso un poquito antes del amanecer, cuando ya se empieza a ver luz, pero todavía el sol no está afuera, que es como a las 5:30. Y Kapha, como es el más pesado, el que le cuesta más trabajo estar activo, levantarse, etcétera, pues se tiene que levantar todavía más temprano, ¿no? Que es cuando todavía está quizá un poquito oscuro, como a las 5 de la mañana. Entonces, bueno, llegar a esto es como la meta final, ¿no? Porque a veces, algo que les repito mucho es, hay un montón de cambios que podemos hacer para mejorar nuestra salud, pero si queremos de hoy para mañana hacerlo todo, lo único que vamos a obtener es frustración y tirar la toalla y seguir con nuestros malos hábitos, a lo mejor hasta molestos, ¿no? Porque, es que eso no me sirvió, Ayurveda no sirve. Pero lo que tenemos que hacer es que cualquier cambio de hábitos que vayamos a hacer siempre tiene que ser con pasos lentos y pequeños. Si tengo una lista de 20 cambios que tengo que hacer con mis hábitos, voy a empezar por uno y voy a empezar por el que sea más fácil. Y me voy a estar ahí varios días, o si necesito meses, varios meses, hasta que esté bien establecido antes de pasar al siguiente, ¿no? Entonces, esa es la única forma en la que de verdad vamos a lograr cambiar nuestros hábitos, pues casi que para siempre, ¿no? Que ya se quedan ahí bien arraigados. Entonces, bueno, pues ahí son, yo creo que ahorita es una charla general, ¿no? Y corta, pero seguro que ya les han salido ahí como varias ideas para empezar a hacer cambios, pero tomen eso en cuenta, es empezar lento y despacio, ¿no? Para que de verdad podamos ver resultados. Entonces, bueno, estábamos con lo hormonal, que es la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés también, porque el cortisol también
influye en nuestra salud hormonal, ¿no? Y si hay mucho estrés, hay mucho cortisol, y si encima nos estamos durmiendo tarde, nos está disminuyendo ese cortisol, y bueno, ahí es un círculo vicioso, ¿no? Entonces también eso es bien importante. Y bueno, ya después de estas dos principales causas, pues también tenemos la parte emocional, ¿no? Que así como en todo desequilibrio, siempre hay una relación con alguna emoción. Y en el caso del sobrepeso, este se relaciona con todo aquello con una retención emocional, todo aquello que me trago y no expreso, ¿no? O sea, que hice un coraje entripado y no lo expresé y no lo trabajé y ahí se quedó, ¿no? Acumulándose. Cuando esto pasa, también con otra cosa que está relacionada es con cargas emocionales que no he resuelto, ¿no? Que dejé por ahí que el tiempo lo curara, pero que en realidad pues el tiempo no hizo nada más que acumularlas en mi cuerpo. ¿Qué sucede, no? En la biodescodificación, que es esta medicina alternativa que nos dice que existe esta relación entre cada una de las enfermedades que existen y cierto evento emocional, nos dice que cuando a nivel emocional o mental no estamos resolviendo un conflicto, o porque no sabemos cómo, porque de plano ni siquiera vimos el conflicto, el cuerpo entra en nuestra ayuda, ¿no? Y el cuerpo resuelve, pero a su modo. El cuerpo solamente puede actuar a nivel físico. Y si nosotros estamos tratando de resolver algo emocional, pues no lo va a resolver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo traigo una carga emocional no resuelta relacionada con la falta de protección, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Me va a proteger. ¿Y cómo me va a proteger? Acumulando grasa, ¿no? Me va a hacer una coraza y eso se traduce en sobrepeso. También, por ejemplo, cuando no queremos resolver o no podemos algunos procesos emocionales, pues nos podemos refugiar en el placer que nos dan la comida, ¿no? Y comer en exceso, que de pronto ya me angustié y como para sentirme un poquito bien porque el alimento me hace sentir bien, ¿no? Y generalmente el alimento que me hace sentir bien, pues es el menos saludable, las azúcares, harinas, etcétera. Entonces, esta es la relación que existe con la parte emocional. Sugerencias para resolver esta parte emocional. La meditación sirve mucho, ¿no? El empezar a hacernos este hábito, si no lo tenemos, de meditación diaria con respiraciones conscientes, nos va a ayudar mucho a encontrar esta parte emocional no resuelta y buscar resolverla, ¿no? Puede ser que lo logremos solos, puede ser que necesitemos ayuda de algún terapeuta. Otra cosa que nos podría servir es llevar un diario emocional, ¿no? Donde cada día estemos ahí escribiendo como qué sucede con nuestras emociones y cómo vemos que se relacionan con lo que me pasa a nivel físico, para también después echarle ahí una ojeada y ver qué información me da. Y bueno, pues creo que eso es como básicamente, ¿no? El buscar quizá ayuda profesional si no lo puedo resolver yo solo, las meditaciones, y el diario emocional, ¿no? Para también, o sea, sí estarlo tratando de forma física con la alimentación, con todo lo que vimos, alimentación, ejercicio, manejo del estrés, etcétera, desintoxicación, lo hormonal, pero también atacar esa parte emocional que siempre es bien necesario checar en todos nuestros desequilibrios. Y pues bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero haberles dejado algo de provecho, algún aprendizaje. Y si tienen alguna duda, si quieren su consulta personalizada para conocer su constitución, cuál es la mejor alimentación, qué medidas les conviene empezar a tomar dependiendo de su desequilibrio, pues ya por ahí me pueden escribir y lo checamos con mucho gusto. Pues que tengan bonita tarde, que descansen, que coman bien, hagan ejercicio y pues que estén bien. Adiós. Gracias por conectarse.